Libro 1. De mi abuelo Vero aprendí a ser amable y manso, y a abstenerme de toda ira y pasión. De la fama y la memoria de quien me engendró, aprendí tanto la modestia como el comportamiento viril. De mi madre aprendí a ser religioso y generoso, a abstenerme no solo de hacer, sino de intentar cualquier mal, a contenerme con una dieta frugal y a evitar todo exceso que acompaña a la gran riqueza. De mi bisabuelo aprendí a frecuentar las escuelas públicas y auditorios, y a conseguir buenos y capaces maestros en casa, y que no debería considerarlo mucho si en tales ocasiones incurriera en gastos excesivos. 2. De quien me crió, aprendí a no estar absurdamente apegado a ninguna de las dos grandes facciones de los corredores en el circo, llamadas Prasinos y Venetti, ni en el anfiteatro a favorecer parcialmente a ningún gladiador o luchador, como los Parlumari o los ecutores. Además, a soportar el trabajo, a no necesitar muchas cosas, a hacer por mí mismo lo que tuviera que hacer en lugar de hacerlo a través de otros, a no involucrarme en muchos asuntos y a no admitir fácilmente ninguna calumnia. 3. De Diogneto aprendí a no ocuparme de cosas vanas y a no creer fácilmente en lo que se dice comúnmente, por aquellos que pretenden obrar maravillas, hechiceros, prestidigitadores y farsantes, respecto al poder de los encantamientos y su expulsión de demonios o espíritus malignos y similares. A no criar codornices para el juego, ni a enloquecer tras esas cosas, a no ofenderme con la libertad de expresión de los demás y a aplicarme a la filosofía. También debo agradecerle que alguna vez escuché a Bacho, luego a Tandasis y a Marciano, y que escribí diálogos en mi juventud, y que me gustaron las pequeñas camas y pieles de los filósofos y otras cosas que, según la disciplina griega, son propias de aquellos que profesan la filosofía. 4. A Rústico le debo el haber concebido por primera vez que mi vida necesitaba algún arreglo y cura, y luego que no caía en la ambición de los sofistas ordinarios, ni en escribir tratados sobre los teoremas comunes, ni en exhortar a los hombres a la virtud y al estudio de la filosofía mediante oraciones públicas, y también que nunca por ostentación busqué mostrarme como un hombre activo y capaz en cualquier tipo de ejercicio corporal, y que dejé de estudiar retórica y poesía y de usar un lenguaje elegante y pulido, que no solía caminar por la casa con mi túnica larga ni hacer cosas similares. Además, aprendí de él a escribir cartas sin afectación ni curiosidad, tales como la que él escribió a mi madre desde Sinuesa, y a ser fácil y dispuesto a reconciliarme, y estar contento de nuevo con aquellos que me habían ofendido, tan pronto como cualquiera de ellos estuviera dispuesto a buscarme de nuevo. A leer con diligencia, a no contentarme con un conocimiento ligero y superficial, ni a asentir rápidamente a las cosas de las que se habla comúnmente. A él también debo agradecerle que alguna vez me encontré con los hiponemata de Epicteto, o comentarios morales y conversaciones comunes, los cuales también me dio de su propia cosecha. 5. De Apolonio aprendí la verdadera libertad y la invariable firmeza, y a no considerar nada en absoluto, aunque sea muy pequeño, más que lo correcto y la razón, y siempre, ya sea en los dolores más agudos o después de la pérdida de un hijo o enfermedades largas, a seguir siendo el mismo hombre, quien también fue un ejemplo presente y visible para mí de que era posible para el mismo hombre ser tanto vehemente como remiso, un hombre que no se molestaba ni se ofendía con la incapacidad de sus alumnos y oyentes en sus conferencias y exposiciones, y un verdadero modelo de un hombre que de todos sus buenos dones y facultades
menospreciaba en sí mismo esa excelente habilidad y destreza para enseñar y persuadir a otros sobre los teoremas y máximas comunes de la filosofía estoica. De él también aprendí cómo recibir favores y amabilidades, como comúnmente se consideran, de amigos, de manera que no me volviera oneroso para ello, ni más flexible de lo que debería ser, y sin embargo no los pasaría por alto ni como un hombre insensible e ingrato. 6. De sexto, aprendí la suavidad y el modelo de una familia gobernada con afecto paternal y un propósito de vivir según la naturaleza, ser grave sin afectación, observar cuidadosamente las diversas disposiciones de mis amigos, no ofenderme con los idiotas, ni atacar inoportunamente a aquellos que están llevados por las opiniones vulgares con los teoremas y principios de los filósofos. Su conversación fue un ejemplo de cómo un hombre podría acomodarse a todos los hombres y compañías, de modo que, aunque su compañía fuera más dulce y agradable que cualquier adulación lisonja, al mismo tiempo era la más respetada y reverenciada, quien también tenía una felicidad y facultad propias, racional y metódicamente, para descubrir y poner en orden todas las determinaciones e instrucciones necesarias para la vida de un hombre. Un hombre sin la más mínima apariencia de ira o cualquier otra pasión, capaz al mismo tiempo de observar exactamente la apatía estoica o imperturbabilidad, y sin embargo ser muy tierno de corazón, siempre de buena reputación y casi sin ruido ni rumor, muy sabio y sin hacer ostentación. 7. De Alejandro el Gramático aprendí a no ser reprochable yo mismo y no reprender irreprochablemente a nadie por un barbarismo o un solecismo o una pronunciación incorrecta, sino hábilmente, mediante una respuesta, testimonio o confirmación del mismo asunto, sin hacer notar la palabra, pronunciarla como debería haberse dicho, o con alguna otra amonestación indirecta, hábilmente y con civilidad hacerle notar su error. 8. De pronto aprendí cuánto envidia, fraude o hipocresía están sujetos al estado de un rey tiránico, y cómo aquellos que comúnmente se llaman, es decir, de noble nacimiento, son en cierto modo incapaces o están desprovistos de afecto natural. 9. De Alejandro el Platónico aprendí a no decir ni escribir a ningún hombre en una carta no tengo tiempo, sin una gran necesidad, ni posponer continuamente aquellos deberes que debemos a nuestros amigos y conocidos, a cada uno en su especie, bajo el pretexto de asuntos urgentes. 10. De Catulo aprendí a no despreciar las postulaciones de un amigo, aunque sean injustas, sino a esforzarme por devolverle a su disposición anterior hablar bien de todos mis maestros en cualquier ocasión, como se dice de Domicio y Atenodoro, y amar a mis hijos con verdadero afecto. 11. De mi hermano Severo aprendí a ser amable y cariñoso con todos los de mi casa y familia, por quien también llegué a conocer a Tracea y Evildío, y a Catón y a Dion y a Bruto. Fue él quien me inculcó la idea y el deseo de una república igualitaria, administrada por la justicia y la igualdad, y de un reino en el que se tuviera en cuenta nada más que el bien y el bienestar de los súbditos. De él también aprendí a mantener un tenor constante, no interrumpido por otras preocupaciones y distracciones, en el estudio y la estima de la filosofía, ser generoso y liberal en la mayor medida, siempre esperar lo mejor y tener confianza en que mis amigos me aman. En él también observé un trato abierto hacia aquellos a quienes reprendía en cualquier momento y que sus amigos podían sin duda o mucha observación saber lo que quería o no quería, tan abierto y claro era él.
12. De Claudio Máximo aprendí a esforzarme en todo por tener dominio de mí mismo y a no dejarme llevar en nada, a ser alegre y valiente en todas las sorpresas y accidentes, como en enfermedades, a amar la suavidad, la moderación y la gravedad, y a hacer mi trabajo, sea cual sea, a fondo y sin quejarme. Cualquiera que fuera lo que dijera, todos creían que lo que decía lo pensaba, y lo que hacía lo hacía con buena intención. Su manera era nunca asombrarse de nada, nunca apresurarse, y sin embargo nunca lento, ni estar perplejo o desanimado, o en cualquier momento indecoroso o reír excesivamente, ni enojarse o ser sospechoso, sino siempre dispuesto a hacer el bien y a perdonar y a decir la verdad, y todo esto como alguien que parecía más bien haber sido siempre recto y correcto, que haber sido rectificado o corregido. Ni hubo hombre que jamás pensara que él lo subestimaba, o que pudiera pensar que era mejor hombre que él. También era muy agradable y amable. 13. De mi padre observé su mansedumbre, su constancia sin vacilar en aquellas cosas que después de un examen o deliberación debidos había determinado. Cómo se llevaba sin vanidad en materia de honor y dignidad, cómo se consideraba su laboriosidad y asiduidad, su disposición a escuchar a cualquiera que tuviera algo que decir tendente a cualquier bien común, como en general e imparcialmente daba a cada hombre su debida consideración, su habilidad y conocimiento, cuando era necesario rigor o extremidad, o cuando era oportuno indulgencia o moderación, como se abstenía de todo amor impuro hacia los jóvenes, su moderada condescendencia a las necesidades de los demás, como un hombre ordinario, sin exigir absolutamente a sus amigos que lo acompañaran en sus comidas ordinarias, ni que lo acompañaran necesariamente en sus viajes, y que siempre que cualquier asunto por alguna necesidad tuviera que ser postergado y omitido antes de que pudiera terminarse, siempre se encontraba, cuando volvía a abordarlo, el mismo hombre que era antes. Su examen minucioso de las cosas en las consultas y su paciente escucha de las demás. No abandonaba rápidamente la búsqueda del asunto como alguien fácil de satisfacer con nociones y apreciaciones repentinas. Su cuidado de conservar a sus amigos, como nunca se comportaba hacia ellos con desdén o cansancio, ni en ningún momento se mostraba locamente encariñado con ellos. Su mente contenta en todas las cosas, su rostro alegre, su cuidado de prever las cosas desde lejos y de tomar medidas para las más pequeñas sin ruido ni clamor. Además, cómo reprimía todas las aclamaciones y adulación, cómo observaba cuidadosamente todas las cosas necesarias para el gobierno y llevaba cuenta de los gastos comunes, y cómo soportaba pacientemente ser reprendido por algunos por este su tipo de trato estricto y rígido. Como no era ni un adorador supersticioso de los dioses, ni un complaciente ambicioso de los hombres, ni estudioso de la aclamación popular, sino sobrio en todas las cosas, y en todas partes observador de lo que era apropiado, sin afecto por las novedades, en aquellas cosas que conducían a su comodidad y conveniencia, sin orgullo ni alarde, pero con toda libertad y amplitud, de modo que así como las disfrutaba libremente sin ninguna ansiedad o afectación cuando estaban presentes, así cuando estaban ausentes no las echaba de menos. Además, que nunca fue alabado por nadie como un hombre erudito y agudo, ni como un hombre servicial y obsequioso, ni como un orador elocuente, sino como un hombre maduro, un hombre perfecto y sensato, alguien que no podía soportar ser adulado, capaz de gobernarse a sí mismo y a los demás. Además, cuánto honraba a todos los verdaderos filósofos,
sin reprochar a aquellos que no lo eran, su sociabilidad, su conversación agradable y encantadora, pero nunca hasta el hartazgo, su cuidado de su cuerpo dentro de límites y medida, no como alguien que deseaba vivir mucho tiempo, ni demasiado estudioso de la pulcritud y la elegancia, pero tampoco como alguien que no lo considerara. De modo que, gracias a su propio cuidado y previsión, rara vez necesitaba medicinas internas ni aplicaciones externas, pero especialmente como sería ingeniosamente a cualquiera que hubiera adquirido alguna facultad peculiar, como elocuencia o el conocimiento de las leyes o de costumbres antiguas o similares, y cómo recurría con ellos en su mejor cuidado y esfuerzo, para que cada uno de ellos pudiera en su tipo, en lo que sobresalía, ser valorado y estimado. Y aunque hacía todas las cosas cuidadosamente, según las costumbres antiguas de sus antepasados, no deseaba que los hombres notaran que imitaba las costumbres antiguas. Además, como no se conmovía ni se agitaba fácilmente, sino que le gustaba ser constante, tanto en los mismos lugares como en los negocios, y cómo, después de sus grandes ataques de dolor de cabeza, volvía fresco y vigoroso a sus asuntos habituales. Además que no tenía muchos secretos, ni frecuentemente, y sólo los que conciernen a asuntos públicos. Su discreción y moderación en la exhibición de espectáculos, y espectáculos públicos para el placer y el entretenimiento del pueblo, en edificios públicos, donaciones y similares. En todas estas cosas, teniendo en cuenta a los hombres solo como hombres y a la equidad de las cosas mismas y no a la gloria que podía seguir. Nunca solía usar los baños en horas intempestivas, no era constructor, nunca curioso ni solicito, ni acerca de su comida, ni acerca del trabajo, ni del color de su ropa, ni acerca de cualquier cosa que perteneciera a la belleza externa. En toda su conversación, lejos de toda inhumanidad, toda audacia y descortesía, toda avidez e impetuosidad, nunca haciendo nada con tal intensidad y esfuerzo que alguien pudiera decir de él que sudaba por ello. Al contrario, todas las cosas de manera distinta como con tiempo, sin problema, ordenadamente, sólidamente y de manera acorde. Uno podría haberle aplicado lo que se dice de Sócrates, que sabía cómo carecer y disfrutar de esas cosas, en la falta de las cuales la mayoría de los hombres se muestran débiles y en la fruición intemperantes, pero mantenerse firme y constante y mantenerse dentro del compás de la verdadera moderación y sobriedad en cualquier estado es propio de un hombre que tiene un alma perfecta e invencible, tal como él se mostró en la enfermedad de Máximo. 14. De los dioses recibí que tuve buenos abuelos y padres, una buena hermana, buenos maestros, buenos sirvientes, parientes amorosos, casi todo lo que tengo, y que nunca por apresuramiento y temeridad transgredí contra ninguno de ellos, a pesar de que mi disposición era tal, que tal cosa, si se hubiera dado la ocasión, podría muy bien haber sido cometida por mí, pero que fue la misericordia de los dioses prevenir tal concurrencia de asuntos y ocasiones, como para hacerme incurrir en esta culpa. Que no fui criado por mucho tiempo por la concubina de mi padre, que preservé la flor de mi juventud. Que no asumí ser un hombre antes de mi tiempo, sino que más bien lo postergué más de lo necesario. Que viví bajo el gobierno de mi Señor y Padre, quien me quitaría todo orgullo y vanagloria, y me reduciría a la idea y opinión de que no era imposible para un príncipe vivir en la corte sin un tropel de guardias y seguidores, atuendos extraordinarios, tales y tales antorchas y estatuas, y otros detalles similares de estado y magnificencia, pero que un hombre puede reducirse y contraerse
casi al estado de un hombre privado, y aun así no volverse más bajo y remiso en aquellos asuntos y cuestiones públicas donde se requiere poder y autoridad. Que tuve un hermano que con su propio ejemplo podría incitarme a pensar en mí mismo, y con su respeto y amor deleitarme y complacerme. Que tuve hijos ingeniosos y que no nacieron deformes, ni con ninguna otra deformidad natural. Que no fui gran estudiante de la retórica y la poesía y de otras facultades, que tal vez podría haber cultivado si me hubiera encontrado progresando en ellas con éxito. Que a su debido tiempo prefería aquellos por quienes fui criado a los lugares y dignidades que me parecieron más desear, y que no los dejé con la esperanza y expectativa de que haría lo mismo en el futuro. Que conocí a Polonio y a Rústico y a Máximo, que tuve ocasión a menudo y efectivamente de considerar y meditar conmigo mismo sobre esa vida que es según la naturaleza, cuál es la naturaleza y la manera de ella. De modo que en cuanto a los dioses y tales sugerencias, ayudas e inspiraciones, como podría esperarse de ellos, nada impedía que podría haber comenzado mucho antes a vivir según la naturaleza, o que incluso, ahora que no era aún partícipe y en posesión presente de esa vida, que yo mismo, en no observar esos movimientos internos y sugerencias, sí, y casi instrucciones y admoniciones claras y evidentes de los dioses, era la única causa de ello. Que mi cuerpo en tal vida ha sido capaz de resistir tanto tiempo, que nunca tuve trato con Benedicta y Teodoto, sí, y después cuando caí en algunos arrebatos de amor, pronto fui curado. Que habiendo estado a menudo disgustado con Rústico, nunca le hice nada por lo cual después tuviera ocasión de arrepentirme. Que siendo así que mi madre iba a morir joven, aún vivió conmigo todos sus últimos años. Que cada vez que tuve la intención de ayudar y socorrer a alguien que estuviera pobre o en alguna necesidad presente, nunca me respondieron mis oficiales que no había suficiente dinero disponible para hacerlo, y que yo mismo nunca tuve ocasión de requerir el mismo socorro de ningún otro. Que tengo una esposa tan obediente, tan amorosa, tan ingeniosa. Que tuve elección de hombres aptos y capaces, a quienes podría confiar la educación de mis hijos. Que por sueños he recibido ayuda, como para otras cosas, así en particular, como podría detener mi hemorragia y curar mi mareo, como eso también que te ocurrió en Cajeta, como a Crises cuando rezaba junto a la orilla del mar. Y cuando me apliqué por primera vez a la filosofía, que no caí en manos de algunos sofistas, ni gasté mi tiempo leyendo los muchos volúmenes de filósofos ordinarios, ni practicándome en la solución de argumentos y falacias, ni me detuve en los estudios de los meteoros y otras curiosidades naturales. Todas estas cosas sin la asistencia de los dioses y la fortuna no podrían haber sido. 15. En el país de los cuados, en Granua, estas. Temprano en la mañana me dije a mí mismo: hoy tendré que lidiar con un hombre ocioso y curioso, con un hombre ingrato, un difamador, un astuto, falso o envidioso hombre, un hombre insociable e inhumano. Todas estas malas cualidades les han ocurrido por ignorancia por lo que es verdaderamente bueno y verdaderamente malo. Pero yo que entiendo la naturaleza de lo que es bueno, que solo es deseable, y de lo que es malo, que solo es verdaderamente odioso y vergonzoso, que sea además que este transgresor, sea quien sea, es mi pariente, no por la misma sangre y semilla, sino por la participación de la misma razón y de la misma partícula divina. ¿Cómo puedo ser herido por alguno de ellos, ya que no está en su poder hacerme incurrir en algo que sea verdaderamente reprochable? ¿O enojado y mal afectado hacia él, que por naturaleza es tan cercano a mí?
porque todos nacimos para ser colaboradores, como los pies, las manos y los párpados, como las filas de los dientes superiores e inferiores. Por lo tanto, estar en oposición es contra la naturaleza. ¿Y qué es enojarse y estar a la contra sino estar en oposición? 16. Sea lo que soy, es carne o vida, o lo que comúnmente llamamos la parte maestra y dominante del hombre, la razón. Deshazte de tus libros, no permitas que tu mente se distraiga más y sea llevada de un lado a otro, porque no será así, sino que como ahora listo para morir, piensa poco en tu carne, sangre, huesos y piel, un bonito trozo de obra tejida y entrelazada, que consiste en nervios, venas y arterias. No pienses más en ello que así. Y en cuanto a tu vida, considera que es un viento, no un viento constante tampoco, sino que cada momento de una hora que se exhala y se inhala de nuevo. La tercera es tu parte gobernante, y aquí considera, eres un hombre viejo, no permitas que esa excelente parte sea sometida y se vuelva esclava. No permitas que sea arrastrada hacia arriba y hacia abajo con deseos y movimientos irracionables e insociables, como si fueran con hilos y nervios. No permitas más ni quejarte de nada presente, ni temer y huir de nada por venir, que el destino te ha designado. 17. Lo que sea que proceda de los dioses inmediatamente, cualquiera lo concederá, depende totalmente de su divina providencia. En cuanto a aquellas cosas que comúnmente se dice que suceden por azar, incluso esas deben concebirse que dependen de la naturaleza o de esa primera y general conexión y concatenación de todas esas cosas que más evidentemente por la providencia divina son administradas y llevadas a cabo. Todas las cosas fluyen de allí y sea lo que es tanto necesario como conducente al todo, parte del cual eres, y sea lo que sea necesario para la preservación del general, debe ser necesariamente para cada naturaleza particular bueno y provechoso. Y en cuanto al todo, se preserva, tanto por la perpetua mutación y conservación de los elementos simples uno en otro, como también por la mutación y alteración de las cosas mezcladas y compuestas. Que estas cosas te sean suficientes, que sean siempre para ti como tus reglas y preceptos generales. En cuanto a tu sed de libros, deshazte de ella con toda velocidad, para que no mueras murmurando y quejándote, sino verdaderamente manso y bien satisfecho, y desde tu corazón agradecido a los dioses.